Bueno, primero que todo el tema es función potencial. Vamos a tratar de definir un poco qué es una función potencial. Una función potencial, las variables que intervienen no tienen un comportamiento lineal. Es la primera característica que podemos señalar acá. Por tanto, cuando grafiquemos estos datos, la línea o digamos el aspecto que nos debe salir en el gráfico no va a ser lineal como en el tema anterior. Aquí el aspecto que vamos a tener es un aspecto de una línea curva que puede tener las siguientes formas. ¿Cuáles son las formas que podríamos tener para este tipo de gráficas? Pues son las siguientes. Podríamos tener una forma como esta. Recuerda que aquí tenemos nuestros dos ejes, el eje horizontal o eje de las X y el eje vertical o eje de la Y. En cuanto a lo anterior aprendido de, por ejemplo, las escalas, qué debe aparecer en los ejes, el título del gráfico, todo esto va a continuar. La única diferencia que va a resultar aquí en primera instancia es la forma de nuestra gráfica que vamos a estudiar. En este caso, en el caso anterior, nuestra gráfica quedaba así, ¿sí? Nuestros ejes y la gráfica tenía este comportamiento. A eso se le llamaba una gráfica de tipo lineal. Ahora bien, la gráfica que vamos a ver ahora tendrá otra forma. ¿Cuál forma podría ser? Podría ser alguna de estas. Puede tener, partiendo del origen, esta forma. Bien. Si tiene esa forma, cuando estamos localizando los puntos, entonces quiere decir que no es una función lineal, porque ya a simple vista se nota de que no es una línea recta la que une los puntos. Otra podría ser también esta forma. Vamos, aquí podría tener también esta forma, partiendo del origen, puede tener esta forma que está aquí. Observa que tampoco es directamente una gráfica, una línea recta cuando unamos los puntos. Tercero, otra de las formas que podría tener nuestra gráfica de tipo potencial es esta. Cuando la grafiquemos, nos podría quedar algo así, que venga desde el infinito sin tocar el eje y haga esto. Bien, ahí tenemos las tres formas básicas en las cuales podrían aparecer una gráfica de tipo potencial, diferenciándola de una lineal. Sí, esta pequeña que tenemos en la parte superior es una gráfica de tipo lineal, que fue lo que estudiamos en el módulo anterior. Ahora vamos a ver la función potencial, que puede tener cualquiera de estas tres formas. Puede ser de forma acá, creciente. Es creciente porque va hacia arriba. Puede ser esta también, que es creciente solamente que suavizada. No crece aquí al principio muy rápido y de repente se va como estabilizando. Bien, acá entonces esta tiene un crecimiento bastante rápido también en comparación con la potencial. Y en este tercer caso, que es el tercer caso de una función de tipo potencial, entonces tenemos que viene desde la parte alta del eje X, del eje Y, perdón, pero sin tocarlo. Observa acá que no se tocan, la línea de la gráfica con el eje vertical no se tocan, y viene descendiendo de esta manera, tratando de llegar al eje, o bueno, acercándose al eje X, pero nuevamente se acerca al eje X mucho, pero tampoco lo corta en ninguna parte, no lo toca. Bien, y estas son las tres formas de función potencial que podríamos encontrar. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso de una gráfica exponencial, que es la otra que les acabo de mencionar, que vamos a ver? La gráfica de tipo exponencial tiene cierta diferencia con respecto a la potencial en cuanto a la forma. Bien, voy a ponerlo aquí al lado para que veamos inmediatamente cuál es la diferencia visual de este tipo de función. Ahora vamos a ver una función exponencial y vamos a ver son sus gráficas. Exponencial. ¿Sí? Vamos a ver ahora una gráfica exponencial. Estas que estemos aquí son gráficas potenciales y esto solamente lo colocamos como ilustrar para diferenciar con respecto a una gráfica lineal. Ahora vamos a ver la diferencia con cómo va a quedar, cuál es la expectativa de cuando construyamos un gráfico de tipo exponencial, cómo nos debería quedar.
Un gráfico de tipo exponencial debe tener las siguientes características. Repito, los ejes van a seguir siendo los mismos. ¿Sí? Recuerda que las características de lo que tenemos en los ejes, la característica del título, todo esto debe permanecer más o menos igual. Entonces acá vamos a ver la forma. Tenemos el eje Y, el eje X, eje X. Voy a dibujar dos, porque, bueno, son dos formas principales que van a aparecer. La primera forma que podemos tener de un gráfico exponencial podría ser este, mira, un gráfico decreciente, pero mira, este parte desde el eje Y hace esto, tratando de acercarse al eje X. Observa algo, se parece un poco a esta potencial que está aquí, pero la diferencia radica en que esta parte de un valor que está sobre el eje Y esta que está acá, esta no parte de ningún valor que está sobre el eje Y. Y bueno, sí, acá al final sí es similar a la potencial porque esta línea se tiende a acercar al eje X, pero no lo corta igualmente que la potencial. Entonces la única diferencia entre estas dos decrecientes no lineales es que en la potencial parte de un valor muy grande que no corta al eje Y la exponencial parte de un valor que corta al eje Y. O sea que parte de un valor en el eje X que es 0. Por eso aparece pegada al eje Y. En cuanto a una gráfica creciente de forma exponencial, tendría la siguiente forma. Empezaría desde un punto en el eje Y haría esto. Bien, y si observamos, tiene ciertas características similares con respecto a una creciente de tipo potencial. ¿Cuál es la diferencia? Esto, ¿de dónde empieza? La función potencial creciente empieza desde el origen. Observa acá, ambos lados empieza desde el origen, aquí y acá. Entonces, si empieza desde el origen, es potencial. Si no empieza del origen, como observamos acá, observa que el origen es el punto de intersección entre los dos ejes, o sea, este punto que está aquí. Ese es el origen. Y esta gráfica no parte de ese punto de intersección, sino que parte de un punto que está por encima de ese punto de intersección de los dos ejes. Por tanto, si parte por encima del origen, de un valor distinto a 0, por encima del origen, entonces esa gráfica será de función exponencial. Bien. Y en esta primera parte lo que hemos tratado de explicar o de exponer es cómo podemos diferenciar visualmente un gráfico potencial con respecto a un gráfico exponencial. Es evidente de que la diferencia con respecto a un gráfico lineal es mucho más obvia, ¿no? En el gráfico lineal, pues lo que dibujamos, cuando dibujamos, encontramos los puntos y trazamos la línea, nos sale una línea recta. En estos casos, en la potencial y potencial, la exponencial y potencial, no aparece una línea recta cuando damos los puntos, ¿bien? Pero tienen algunas similitudes que podrían confundirnos. Y entonces lo que estamos viendo en este momento es las diferencias para saber cuándo una gráfica corresponde a una función potencial y cuándo un gráfico corresponde a una función de tipo exponencial. Si es potencial creciente, parte del origen. Si es creciente pero exponencial, no parte del origen. Si es una función potencial, es debido a que no corta ningún punto del eje Y viene decreciendo y tampoco corta ningún punto del eje X. Se va al infinito. Viene al infinito positivo y se va al infinito positivo en el eje X. Acá, la función exponencial sí parte de un valor que está sobre el eje X, o sea, puede ser un valor que está allí, puede ser un valor de 1, 2, 3, un valor específico que parte esa función y va a descender disminuyendo hasta acercarse mucho al eje X, pero sin cortar. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? La pregunta que podría resultar acá es, ¿cómo entonces, si ya no es una función lineal, cómo entonces yo puedo calcular una
función o qué ecuación general es la que me va a describir este tipo de gráfico. Entonces, la ecuación para cada una de ellas es distinta propiamente porque son funciones diferentes. Entonces, para una función potencial, recuerda que el potencial son todas estas que tenemos al lado izquierdo, ¿sí? Toda la función potencial quedarán descritas por la siguiente ecuación general. Recuerda, ecuación general del gráfico. Vamos a poner acá, ecuación general. ¿Y por qué ecuación general? Porque es una ecuación que va a corresponder a todas las funciones potenciales, que ya luego entonces particularizamos cuando encontremos la pendiente, cuando encontremos la intersección y le vamos poniendo los valores correspondientes y el nombre de los ejes correspondientes. Entonces, una función potencial va a ser esta, va a tener esta ecuación general. Y es igual a y sub 0 x a la m. Y sub 0 x a la m. Bien, ya nosotros sabemos qué es cada una de esas letras. Y sabemos que corresponde a la variable dependiente. Y sub 0 es la intersección con el eje Y, es un valor que podemos encontrar. X es la variable independiente, X es la variable independiente, y M es la pendiente del gráfico, o sea, el grado de inclinación. Entonces, todos estos dos son valores que podemos calcular, la pendiente y la intersección. Y estas dos, la Y y la X, Y es la variable dependiente, depende, digamos, de qué magnitud física tenemos aquí. Y X es la variable independiente y resultará de qué variable física tenemos en ese eje. ¿Bien? Esa es la ecuación general. Anótenla allí. Y en el caso de una función exponencial, vamos a poner también la ecuación exponencial, que corresponde a ciertas diferencias, porque no son la misma función. Entonces, la exponencial se define como y igual a, voy a poner aquí abajo también, y igual a y sub 0 e a la mx. Esto está como una potencia, e a la mx. Bien, entonces tenemos, de nuevo acá, ¿quién es y? La variable dependiente. Y sub 0 es la intersección de la gráfica con el eje vertical o con el eje Y. Bueno, cuando lo vayamos a ver en la calculadora, vamos a utilizar una letra que está por aquí, ya se las muestro. Creo que aquí no se va a ver muy bien, pero está aquí en esta sección. E a la X, por aquí, bueno. Luego lo vemos con más detalle para que puedan distinguir cuál es eso. Bien, entonces es porque estamos hablando de que estas son funciones logarítmicas, o sea que no son funciones, están en funciones en base 10. Esta en logaritmo natural y este en logaritmo base 10 y esta en logaritmo natural. Entonces, como estaba diciéndole, E es una función exponencial, inverso de logaritmo. Tenemos M, la pendiente del gráfico, y X, la variable independiente. Entonces aquí corresponde cada una de las letras pues, a lo mismo que hemos estudiado, solamente que cambien la forma de nuestra ecuación. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, seguro debe resultar alguna pregunta de por qué entonces aparece esto. Repito, una es porque estos dos tipos de gráficos, tanto la potencial como la exponencial, no son lineales y corresponden a funciones logarítmicas, o sea, funciones de base 10 o base natural. En el caso de la potencial corresponden a logaritmos de base 10 y en el caso de la exponencial corresponden a funciones de logaritmo natural. Entonces, ahora vamos a dejarlo hasta allí. Hemos visto el día de hoy cuál es la diferencia entre una función potencial y una lineal, y a la vez hemos visto también un segundo objetivo, es cuál es la diferencia gráfica de una función potencial y exponencial. Hemos ilustrado